Bienvenidos a este programa especial de Canal 22, un programa en el que tratamos todo el problema que se ha generado con la influenza, pero desde la perspectiva de la ciencia. Los acompañamos en esta ocasión Javier Cruz. ¿Qué tal, Pepe? Y José Gordón. ¿Cómo estás, Javier? Pues entre sorprendido y no, porque anticipábamos un poco algunas de las cosas que han sucedido hoy. Digamos que estoy como el resto de México, paso a pasito, tratando de entender a cada paso qué es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo, sí, porque desde la perspectiva de la ciencia necesitamos acopiar datos para realmente entender de qué fenómeno se trata, qué características tiene la epidemia, hasta dónde podemos llegar, y para eso siempre necesitamos los datos duros, los datos del día a día para poner en perspectiva toda esta información. ¿Y qué te parece, Javier, si inmediatamente vamos a ver las palabras, vamos a oír las palabras del secretario de Salud, Claro, que nos ponen al tanto de lo que está aconteciendo en torno a esta crisis? México robustece su plan de emergencia y vigilancia epidemiológica ante la epidemia de infección por el virus de la influenza porcina. El día de ayer se realizó la reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Salud, en donde contamos con los secretarios de salud de las 32 entidades federativas, así como los representantes sanitarios de todas las instituciones de salud del país. El ciudadano presidente Felipe Calderón aperturó esta reunión y exhortó a todos los integrantes del sistema de salud a nivel nacional a participar activamente y de manera responsable en la alerta epidemiológica y en la vigilancia para asegurar la aplicación de todas las medidas que como gobierno estamos instrumentando. La Organización Mundial de la Salud, a través de diversos comunicados, ha reconocido la oportunidad y la asertividad de las acciones tomadas por el gobierno mexicano para la prevención y control de la epidemia. Contamos ya con la cooperación técnica y el apoyo de organismos internacionales vinculados a la Organización Mundial de la Salud y a los CDC de Estados Unidos, además de que se están instrumentando en México los laboratorios de referencia y confirmación diagnóstica de nivel 3 de bioseguridad. Todos ustedes han podido apreciar que una de las grandes prioridades ha sido evitar a toda costa la aparición de nuevos casos, dada la alta contagiosidad del virus, y se está actuando conforme a los protocolos internacionales y a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Señor presidente, recalcó el día de ayer un aspecto muy importante. Estamos frente a una enfermedad curable y gracias a la gestión y apoyos diversos, ya contamos en México con una reserva de medicamentos suficientes. Conforme a la estrategia de confirmación diagnóstica, hasta ahora, desde el inicio de la epidemia, se han realizado 2.373 estudios de laboratorio, en los cuales se han detectado 172 casos del virus A de la influenza, esto es, incluso en los casos no graves. Ayer se reforzó la solicitud a los secretarios estatales del envío de información y esto nos ha permitido el día de hoy tener resultados más acordes a todos los casos que se están presentando, aunque muchos de ellos evidentemente podrían no corresponder a la epidemia de influenza, dado que todas las neumonías graves hospitalizadas están siendo informadas al sector central. En este corte, hoy en la mañana, tenemos informados de 1.995 personas que han sido ingresadas por problemas de neumonía grave en el país y permanecen hospitalizados de ellos 776 pacientes. Han sido dados de alta 1.070 pacientes, es decir, un 53.6%, y desafortunadamente han fallecido 149, en los que estamos trabajando en los procesos de investigación que nos permitan confirmar el agente etiológico del cuadro neumónico severo al virus de la influenza porcina. Estamos trabajando con todos los sectores de la sociedad mexicana y aprovecho para agradecer el apoyo irrestricto y la actitud madura y responsable de la población y de todos los sectores público, social y privado. Solo así habremos de controlar este problema de salud pública. Finalmente,
Primero, como medida precautoria, se ha tomado la decisión de suspender actividades en todos los niveles, actividades escolares, en todos los niveles educativos, incluyendo las guarderías de todo el país, a partir del día de mañana y hasta el día 6 de mayo. 2. En acuerdo con la CONAGUA, se suspenderá el programa de mantenimiento del sistema Cutzamala programado para el próximo 1 al 5 de mayo, en apoyo a las medidas sanitarias instrumentadas en la zona metropolitana. 3. Se han expedido varios permisos por parte de la COFEPRIS para facilitar el ingreso al país de medicamentos como el Oseltamivir. Vamos a mantener un control estricto en la prescripción para evitar lo que ha pasado en otros países. En el caso del virus de la influenza aviar, no estamos hablando del porcino, de la aparición de resistencias. Entonces, la prescripción va a ser controlada, el surtimiento de la receta como si fuera cualquier medicamento controlado, y cada receta será para un tratamiento. 4. Se continuarán con el resto de las medidas preventivas y las recomendaciones dadas a la población general y a las empresas, así como mantener la información y orientación a la ciudadanía a través de todos los medios implementados como el 01800-123-1010. 5. Debemos reconocer que estamos en el momento más álgido de la epidemia y que el número de casos desafortunadamente se seguirá incrementando, por lo que reforzaremos todas las medidas preventivas y de atención que sean necesarias para su contención. Estamos en este programa especial de Canal 22 sobre la influenza y yo quisiera enfatizar en un dato que me parece importante, aunque no se sabe bien a bien cuáles son los casos que involucran específicamente la influenza, el virus de la influenza con la cepa porcina, estamos hablando de que 1.070 personas de 1.995 casos ya fueron dados de alta. Así es, que es como el 60% de los ingresados. Son cifras que convendrá que pasemos o intentemos pasar un poco por el microscopio dentro de unos minutos. Lo que escuchábamos del secretario Córdoba fue hacia las 11 y pico de la mañana. Antes, más temprano, hacia las 8:30 más o menos, el jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard, había dado sus propias cifras y su propia interpretación y sus anuncios también. Me parece que tenemos el extracto y sería bueno escucharlo, ¿no? Así es, Javier. Establecimos ya contacto con CryVenter, que es quizá la autoridad mundial más importante en desarrollo e investigación en cuanto a genoma, para tener contacto a lo largo del día de hoy y poder enviar rápidamente diferentes muestras que hemos tomado y tomaremos el día de hoy en la Ciudad de México para identificar precisamente la estructura genómica de este virus, garantizar el acceso a medicamentos, unificar criterios de manejo y aplicaciones de manejo, cubrir el transporte público con tapabocas, iniciar con el sector productivo los planes de contingencia previstos y establecer contacto con el equipo de CryVenter, que probablemente sea el más avanzado del mundo. Queremos de esta fecha al 6 de mayo reducir la velocidad de propagación y reducir el número de decesos que tenemos. Son los dos objetivos principales. ¿Por qué no un cerco al Distrito Federal? Porque en primer lugar tienes el virus ya a estas alturas en más de la mitad de la República Mexicana, en Estados Unidos y en Canadá. Entonces pensar en aislar, por decirlo así, una zona del Distrito Federal no tendría sentido. Muchas gracias. Reducir la velocidad de propagación, de eso se tratan las medidas que se están reducir llevando el a número cabo. de muertes. Yo creo que tiene gran virtud el hecho de que haya enfocado las energías, digamos, las líneas estratégicas en dos puntos fácilmente comprensibles, fácilmente medibles, además, de manera que nosotros como ciudadanos podremos, si se nos da la información adecuada, seguir el progreso respecto a estas dos metas que conviene repetir: reducir la velocidad de propagación del virus, lo cual quiere decir que sea cada día menor el número de casos nuevos que el día anterior, de manera que forcemos a bajar a la curva de la epidemia y reducir, evidentemente, huelga decirlo, el número de muertes. Así es, y sobre todo yo quiero subrayar la buena noticia que tenemos después de todo el día de hoy, y es el caso de que tenemos pacientes que fueron atendidos
presuntamente por la influenza porcina, y tenemos un número significativo de casos que fueron dados de alta. Lo que me está diciendo esto, independientemente de que luego afinemos las estadísticas y que tengamos un proceso más confiable de información, nos dice simple y sencillamente que es curable y que en lo que nos tendremos que concentrar son en las estrategias de distribución de los medicamentos para tratar bien este problema. Claro, pasa a ser casi un tema de logística ya. Exactamente. Y bueno, vamos a un corte y regresamos con este programa especial sobre la influenza, la perspectiva de la ciencia. Bien, estamos de regreso aquí en este programa especial de Canal 22, La Influenza, pero vista desde la perspectiva de la ciencia. Los acompañamos Javier Cruz y José Gordon. Y Javier, bueno, pues ahora se está hablando, tenemos la noticia de que la Organización Mundial de la Salud, su subdirector general de Seguridad y Medio Ambiente, nos plantea que estamos pasando a la fase 4 de la pandemia. Él es Keiji Fukuda y vamos a escuchar sus palabras para entender qué es lo que quiere decir esto de la fase 4. Muy bien. ¿Cómo podemos interpretar esto? Es un paso significativo para una pandemia de influenza, pero aún no estamos en ese nivel. En otras palabras, pensamos que debemos mantenernos en este nivel donde la pandemia no es inviable. La situación que nos envuelve fluye hasta este nivel. Lo que significa es que los patrones de la enfermedad podrían cambiar, así como nuestro conocimiento sobre este virus. Y bueno, Keiji Fukuda también nos va a hablar de cuál es la situación en México. ¿Qué te parece si comentamos sobre esta información cuando escuchemos lo que nos dice Keiji Fukuda? Muy bien. Las autoridades mexicanas indicaron la semana pasada que tienen aproximadamente más de 1 millón de dosis, pero están conscientes de que esta cantidad puede disminuir dependiendo del desarrollo de la situación. Así que estamos trabajando y nos mantenemos de cerca con las autoridades mexicanas respecto a la necesidad de más antivirales y a su situación. Y si la situación progresa, es claro que otros países, además de México, podrían necesitar estos antivirales, por lo que trabajamos de cerca con varios fabricantes para garantizar la disponibilidad de los medicamentos. Lo dicho, Javier, se trata de un problema de logística. Estamos viendo precisamente cómo hacer acopio de estos medicamentos y tenerlos disponibles en el tiempo adecuado, en el lugar adecuado. Digamos, Pepe, que el ángulo de la logística acaba de tomar una relevancia mayor. No deja, sin embargo, siendo un problema de logística, no deja de ser un problema también de investigación clínica, de investigación ¿cómo ponerlo?, de monitoreo epidemiológico para darnos una idea de cuál es la escala y la dinámica de la epidemia, y de investigación clínica para ir afinando y modificando las aplicaciones de los fármacos, porque no debemos olvidar que es un virus nuevo. Así es, y que tenemos los problemas de las mutaciones, ¿no? Híjole. Que eso Sí. esperemos que no se dé en estos momentos, pero cuando estamos hablando de un virus, estamos hablando de la incertidumbre, el factor de incertidumbre que entra en juego aquí. Claro. Y bueno, vamos a ver las palabras, vamos a escuchar las palabras de Keiji Fukuda en relación a las medidas que se están tomando precisamente para combatir este mal y para, sobre todo, frenar la globalización de este problema. Es prudente que la gente que no esté bien de salud, que esté enferma, retrase sus viajes. También es prudente que los viajeros que regresen de cualquier parte del mundo y que no se sientan bien de salud, de inmediato busquen atención médica y contacten a las autoridades sanitarias. La producción de una vacuna contra la influenza continúa en este momento. De cualquier manera, la Organización Mundial de la Salud sigue de cerca la situación de manera muy cuidadosa y facilita el progreso de desarrollo de esta vacuna contra el nuevo virus H1N1. Y bueno, para hablar sobre cómo
se da este paso de la fase 3 a la fase 4 del contagio, del desarrollo de esta enfermedad. Vamos a conversar con el doctor Francisco Navarro, director general del Hospital General de México. Le agradecemos mucho su presencia aquí en este programa especial, doctor Navarro. Sí, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, quisiéramos que nos explicara un poco precisamente en qué consiste este paso de fases, de la fase 3 a la fase 4. ¿Qué quiere decir? Bueno, a lo que se refieren básicamente es a las medidas que se toman en relación a la epidemia. En la fase que estamos ahorita, la fase 3, hubo medidas que la Secretaría de Salud tomaron para que esto se rompiera la cadena del contagio y con esto que la epidemia no pudiera seguirse diseminando. Pero, doctor Navarro, quisiera hacerle una pregunta desde el punto de vista de la interpretación que la propia OMS, la Organización Mundial de la Salud, hace de su clasificación. Esta es una clasificación de la OMS que tiene 6 niveles. Estábamos en el nivel 3 hasta hace unas horas, pasábamos al 4, y el nivel 3 se caracterizaba por transmisión, por infección, digamos, de animales a humanos, pero por infección muy rara, extraordinaria de hecho, de humanos a humanos. En cambio, la fase 4 ya se caracteriza por lo que la OMS llama una transmisión sostenida de humanos a humanos a nivel, con potencial de llegar a nivel comunitario. Significa entonces, más allá de las medidas que implique cada cosa, que algo tienen que haber visto que los convenció de que ya estamos en una etapa de la epidemia en la que es más fácil, entre comillas, usted me dirá cómo interpretamos ese más fácil, que un humano adquiera el virus de otro humano infectado. Bueno, de hecho esa es la única manera de transmisión que existe. En esta virosis, la única manera de transmisión es de humano a humano. Y por eso le digo que las medidas que se han tomado a partir del día de hoy, en relación a suspender las clases en todos los niveles, en todo el país. Antes nada más estaba limitada a unos estados y a la Ciudad de México, y ahora se ha hecho a nivel general. Esto tiene que ver con la intención de que esto ya no se propague a nivel nacional. Pero entiendo lo que usted dice, pero de todas formas entiendo que la transmisión de humano a humano estaba establecida antes. De hecho, no hay ninguna información que diga que en México ha habido episodios de infección de cerdos a humanos. Entendemos, sin saber del todo bien cómo llegó a México, entendemos que lo más probable es que haya llegado por avión, lo cual excluye el tema de la infección desde los cerdos. Pero a lo que me refiero es a que la OMS clasificaba en el nivel 3 la infección humano-humano como más difícil que en el nivel 4. Tienen que haber observado, insisto, algo a nivel clínico, es decir, que si llegan individuos que pueden ser detectados como infectados con el virus de la cepa porcina y hacer alguna especie de investigación forense hacia atrás para tratar de establecer una cadena de infección que los haya llevado a otro conglomerado de seres humanos. ¿Es así como pueden haber, lo que los puede haber orillado, digamos, a cambiar de la fase 3 a la fase 4, o vieron algo diferente? Esa pregunta no se la puedo yo contestar porque mi nivel de decisión está a nivel de la dirección de un hospital. Estas decisiones de pasar de una fase a otra no es la que nos compete a nosotros como hospitales. Lo que podríamos presumir, sin embargo, es que sí debe de haber habido alguna información, alguna observación que hizo un salto de etapa, eso es obvio, ¿no? Pues yo no le sabría contestar la pregunta, disculpen usted. Una duda a nivel hospital, se la dejo planteada y al regreso del corte podemos dirigirnos a ella de nuevo. Cuando ustedes reciben un paciente con cierta sintomatología, debe haber un protocolo que les permite determinar si viene infectado con la cepa nueva o si es algún otro caso de alguna neumonía por otra causa. Sí. Si quiere lo pensamos durante el corte y al regreso le vuelvo a poner la pregunta. Sí, seguimos comentando esto después de este corte en este programa especial, La Perspectiva de la Ciencia, para tratar el problema de la influenza. Muy bien. Bien, pues fíjate que interesante, tenemos que tener más información, esa es la conclusión que tenemos que estar teniendo en estos momentos, porque todos estos datos, hay que entenderlo, se están dando en el momento y por lo tanto es difícil procesarlos y hacer, digamos, la interpretación en vivo. Es como escribir la historia en el momento en que estamos realizando la historia
y es más fácil cuando tienes una perspectiva. Y doctor Navarro, precisamente le queríamos hacer una última pregunta relacionada con estos datos duros que tenemos el día de hoy y que creo que son datos que dan una buena perspectiva para la resolución de este problema, y es que 1.070 casos están dados de alta en términos de la enfermedad, y quisiéramos sus comentarios para evaluar qué quiere decir esto. 1.070 casos de probables personas infectadas por el virus de la influenza que ya están dados de alta. Sí, algunos casos estuvieron hospitalizados y fueron egresados a su domicilio y que han continuado con vigilancia. Y la otra es que los pacientes hayan mejorado en su totalidad. Eso incluye estos dos rubros en estos números que se mencionaron el día de hoy. Sí, adelante. Muy bien. Bueno, pues entonces supongo que en alguna medida es una noticia alentadora. Sigue estando pendiente el tema de tratar de trazar una línea entre los que vienen infectados con una cepa y los que vienen infectados de otra manera, pero es una de las hileras que tendremos que cursar en los días por venir. Así es, le agradecemos al doctor Navarro su presencia aquí en este programa especial de Canal 22 y precisamente eso es lo que haremos día tras día. Estaremos evaluando, valorando la información para que estemos informados, porque no hay nada como la información en este contexto, cuando precisamente uno de los grandes problemas que tenemos es la infección de los rumores. Tenemos que tener la ventana abierta de la ciencia, la cultura abierta de la ciencia para combatir estos problemas. Afortunadamente contamos con ello. Menos mal. Bueno, pues les agradecemos su presencia y los esperamos aquí en Canal 22 para esta serie de datos informativos que vamos a dar respecto a este problema. Muchísimas gracias por su atención.